Bueno, aquí estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata con el cielo cubierto, muy oscuro aún, con una tenue garuita que ha estado presente durante toda la noche, en una ciudad, la nuestra, que está, digamos, de alguna manera cabildeando la expectativa del impacto de Semana Santa. La mayor parte de los datos dicen que va a ser espectacular. No solo en Mar del Plata, en toda la costa atlántica y buena parte de los centros turísticos de la República Argentina. Hoy, en un análisis muy interesante que se hace al respecto de lo que está ocurriendo con el consumo, se confirma y ratifica que parámetros de consumo están subiendo en la Argentina, pero que sin embargo esto no ha modificado el humor social de los argentinos, como ha ocurrido en otros momentos de la vida pública, en donde luego de un periodo fue un periodo relativamente corto, después de la hiper, un periodo un poco más largo hasta llegar a la convertibilidad, un periodo no tan corto después de la caída de la convertibilidad, es decir, estos altibajos, la montaña rusa de la economía argentina, los parámetros de optimismo cambiaban, las expectativas cambiaban. En este caso hay aumento de consumo, pero no hay un aumento de las expectativas. Y por otro lado, las redes sociales día a día muestran y potencian enormemente, porque cuando uno ve los números, no es que hay en este momento en la Argentina un éxodo masivo, pero hay una situación en donde ya no solo están partiendo muchachos jóvenes que van buscando alguna expectativa porque tienen, digamos, un desarrollo intelectual, una capacidad de conocimiento, también está el que anda ahí al límite de su capacidad de conocimiento y dice, bueno, yo me voy porque de última hago como el flaco que es motoquero en Hamburgo y con las propinas, digo, toda esta fantasía que se ha creado alrededor de lo genial que es irse y a la vuelta, digamos, a las 12, 14 horas de vuelo, bajar y encontrar el paraíso, ¿no? En una Europa que está cada día un poco más complicada por el impacto tremendo que tiene que ver con la invasión de Putin de Rusia a Ucrania. En el día de hoy, Société Généralité, que tenía el control prácticamente el 100% del mayor banco ruso, Rosbank, ha anunciado que se retira de ese país y asume una pérdida de 3.000 millones de euros. Estas cosas nunca son neutras, siempre tienen impacto. El daño de la guerra no solo destruye todo a su paso en Ucrania, se lleva vidas, trae horrores espantosos, absolutamente espantosos, sino que además empieza, digamos, como un virus infeccioso a propagarse primero en la economía europea y segundo, inexorablemente va a impactar en la economía global. Economía global que tiene otro punto de fricción extremo, muy complejo y que está comenzando a modificar algunas de las visiones que han tenido que ver en estos pasados años con la idea de la globalización. Estoy hablando de lo que está pasando en Shanghái, 25 millones de habitantes encerrados a cal y canto hace 3 semanas. Hay problemas de abastecimiento de alimentos en Shanghái. Han aparecido imágenes tremendas de la eliminación de perros y gatos, de mascotas, aduciendo que hay un tipo de virus que se ha, digamos, posicionado en estas especies y que es necesario terminar con todo esto. Esto implica situaciones enormes, increíbles, de desgarro en cuanto a la situación de esas familias donde entran grupos totalmente vestidos con estos trajes blancos que se han vuelto característicos de las operaciones anti-COVID en China, y como en una película de terror se llevan directamente las mascotas para sacrificarlas. Un tema que está trayendo, yo diría, un panorama más que inquietante, porque haber cerrado uno de los principales centros productivos fabriles de China, 25 millones de habitantes, reitero, ya van 3 semanas, sin que se entienda, porque la cantidad de casos reportados es mínima en función de la población. Se habla de 1.500 casos reportados para una población de 1.200 millones de habitantes. No se entiende el sentido de lo que están haciendo las autoridades chinas. Y todo esto, ¿qué está provocando? Bueno, está provocando que la factoría del mundo, China,
con respecto de las cuestiones de sus compromisos, todo se empieza a alterar, se atrasa la cadena logística, falta producto, los productos estando en faltantes suben, una parte de la inflación que está golpeando a Europa y Estados Unidos tiene que ver con la suba de precios por la falta de productos, es decir, no sé, por decir algo, tengo 1 millón de vehículos para vender, el precio es 1, tengo 600.000 vehículos para vender y bueno, empieza a ocurrir lo que los argentinos también conocen, hay sobreprecio para retirar un vehículo nuevo, está ocurriendo y está siendo expuesto periodísticamente en varios países de la Unión Europea y también está pasando en Estados Unidos. En este caso tengo algunos comentarios para hacer que son directos de gente amiga, de familias amigas que tienen hijos, que tienen allí aquellos que pueden contar de manera directa qué es lo que está ocurriendo en el día a día, ¿no? Es decir, cuento un caso, por ejemplo, un tráiler de camión que se compró hace 10 años en $15.000. Dicen, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a venderlo. Lo venden en 25.000, no lo pueden creer. No pueden creer que en Estados Unidos, después de 15 años de uso, algo valga más en dólares que lo que se había pagado cuando fue adquirido como nuevo. Bueno, esto es inédito y esto empuja una situación inflacionaria en donde la Reserva Federal sube los tipos digamos, en general de todo lo que tiene que ver con las tasas de interés y con qué se encuentran. Y bueno, que aunque hay técnicos del Fondo Monetario que están diciendo que la práctica de subir los tipos de interés para contener la inflación sería una herramienta un tanto rudimentaria, que no aborda la auténtica cuestión al respecto de lo que está ocurriendo con la economía. Claro, porque las complejidades que se han desatado a partir de la situación de pandemia primero, y ahora las complejidades día a día de lo que ocurre a partir del conflicto, de la invasión a Ucrania y la situación misma que se está dando allí, ha potenciado todo esto, pone en entredicho muchos de los aspectos de la globalización. Muchas grandes marcas europeas con impacto mundial hoy están pensando y evaluando dejar de fabricar en China y volver a la manufactura dentro del territorio de la Unión Europea. Y acá viene el otro evento, porque en este sentido se podría decir, bueno, después del proceso de deslocalización, así se le llamaba en España por lo menos, vendría un proceso de reindustrialización y relocalización. Bien, pregunta, ¿a qué valor? ¿Con qué valor del trabajo? ¿Con qué valor de la energía? Porque la energía sigue siendo un grave problema, un grave déficit de todo el sistema europeo por distintas razones. Porque luego de Chernobyl, los partidos verdes, por ejemplo, lograron en Alemania que se apagaran las centrales nucleares y que no se construyeran centrales nuevas. El único país europeo que resistió a esta oleada fue Francia, en donde la mayor parte de la energía que se consume proviene de centrales nucleares, que funcionan perfectamente bien, sin ningún tipo de problema o inconveniente. Pero España también. Y después viene la otra cuestión. No es que no hay shale gas en Europa. De hecho, lo hay allí en el Donbass, en esa zona que pretende apoderarse Putin, entre otras riquezas impresionantes. También lo hay en algunas regiones de España. Sin embargo, las caracterizaciones ambientales que han ganado, han instalado una agenda que cohíbe la acción política en función de una mejor industrialización, siempre en función de toda la cuestión que tiene que ver con el tema del cambio climático, hacen que Europa sea extremadamente dependiente en materia de la cuestión energética. Justamente en un análisis que se publica hoy en un diario europeo, concretamente La Vanguardia, dicen que como que la gran llave interna que tendría Putin y sus asesores es que Alemania nunca se va a atrever a cortar el flujo del gas que viene desde Rusia, porque esto le implicaría una hecatombe de carácter económico, industrial, que terminaría por afectar su economía con, digamos, eventualidades impredecibles. Todo ese panorama que está sobre la mesa hace que estemos en un mundo absolutamente complicado, donde además la elección
del día de ayer en Francia, donde por 5 puntos se impuso en primera vuelta Emmanuel Macron y deberá disputar con Marine Le Pen la segunda vuelta, crea una tensión adicional por la posibilidad que esta dirigente, caracterizada como de ultraderecha, gane realmente la presidencia de la República Francesa. Esto trae una serie de situaciones muy complejas. Marine Le Pen tiene una visión muy similar a la de Viktor Orbán, el presidente de Hungría, un hombre, yo diría, con un pensamiento propio de la década del 50, es decir, con visiones absolutamente rígidas en determinados temas. Esto, digamos, alineado con lo que ocurre con Polonia, en donde también hay un retroceso muy fuerte en las libertades civiles, pero, digamos, sin llegar a los términos dramáticos de la conculcación de derechos civiles, hay una situación de retroceso importante, mucha presión sobre la prensa, etc. El cóctel complejo de una Europa que venía, digamos, avanzando en un sentido quizás extremadamente de extremos libertarios, más allá de los intereses del conjunto de la sociedad, más bien enfocado en las posiciones de pequeños grupos reclamantes que se transformaron en grupos dominantes desde el punto de vista de la construcción política, es un caldero complejo. Hablando de nosotros, bueno, volvió Mauricio Macri de su viaje, publicó una carta en Facebook replicada a través de Twitter, de Instagram, que le ha puesto los pelos de punta al gobierno, que salió a contestarle hoy a través de un secretario de Energía, en donde, bueno, sencillamente el expresidente dice, por este camino, en un mes estamos sin gas. Es una alerta preocupante de un gobierno que tiene todo para resolver la cuestión energética y está empeñado en hacerlo cada día peor, lamentablemente. Por otro lado, se pierde una gran oportunidad. El sector de biocombustibles está en condiciones de resolver la cuestión del aprovisionamiento de combustible para el agro en particular. Las petroleras se oponen a esto, prefieren, digamos, o insisten en mantener esa suerte de ventaja competitiva otorgada por regulaciones estaduales y seguir sosteniendo la necesidad de importar gasoil en un momento como este que estamos atravesando. A todo esto le está respondiendo un lockout de camioneros independientes, hablamos de patronales camioneras que hacen transporte de granos, el paro ya ha comenzado. Y por otro lado, la mañana inicia con una buena noticia. El intendente Passaglia ha confirmado que se retoma la recolección de residuos en la localidad de San Nicolás. En buena hora que esto sea así. Es un retroceso de los camioneros que tenían, digamos, parado el servicio y bloqueada esta comunidad, en donde, bueno, hay 3 grandes ausentes. El gobierno nacional, obviamente, pero directamente 2 grandes ausentes, que son el gobernador Kicillof y el ministro de Inseguridad, Sergio Berni. Ausentes totales, absolutos, vergonzoso, pero nada llamativo. Ya continuamos.